Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Bueno, vamos a pasar a la palabra. Así yo quiero que vaya rápidamente al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 37. ¿Sí? Ezequiel capítulo 37. ¿Sí? Hoy quiero hablarles del ámbito del Valle de los Huesos Secos. ¿Sí? Y dice así: la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ello por todo el derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. ¿Cómo estaban? Secos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo: entonces profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Dios. ¿Qué tenían que oír? Palabra de Dios. ¿Sí? Así ha dicho Jehová el Señor: estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. ¿Qué había? Ruido, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército en gran extremo. ¿Qué había sobre ellos? Un ejército. Ellos eran un ejército, recuerden. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. ¿Qué había perecido? La esperanza. Y somos del todo destruidos. ¿Cómo se sentían? Destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel, y sabré que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabré que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Sabe que muchas veces la persona se encuentra en estados, ¿sí?, en ámbitos donde muchas veces no encuentra la salida o ve todo oscuro, ¿sí? Y usted me dirá: bueno, pastora, pero yo soy cristiano, a mí no me pasa. Pero le puedo asegurar que últimamente hay muchos que están viendo las cosas oscuras y están metidos en el ámbito de los huesos secos. La palabra dice que vino la mano de Jehová, dice el profeta, dice: vino la mano de Jehová, vino sobre mí y me llevó fuera, ¿sí?, por el espíritu de Jehová. Ahora, cuando viene la mano de Jehová sobre nosotros, viene a provocar cambios. Decile a tu hermano: cuando viene la mano de Jehová sobre tu vida, viene a provocar cambios. Decile a tu hermano: cuando viene la mano de Jehová sobre tu vida, viene a provocar cambios. Decile a tu hermano: cuando viene la mano de Jehová sobre tu vida, viene a provocar cambios. Decile a tu hermano: cuando viene la mano de Jehová sobre tu vida, viene a provocar cambios. Sobre tu vida
cambios. Siempre la mano de Jehová va a venir a provocar cambios sobre nosotros. Viene a provocar esos cambios, ¿para qué? Para revelarnos a través de su espíritu la condición de algo o de alguien, ¿sí? Entonces, lo que el Espíritu está haciendo en este día te va a revelar la condición en cómo está tu vida, o en cómo está tu familia, o en cómo está realmente el ámbito donde estás, ¿sí? Entonces, cuando viene la mano de Jehová, viene a provocar cambios, viene a revelarnos a través de su Espíritu la condición de algo y de alguien. ¿Por qué? ¿Por qué los llevó al valle de los huesos secos? Porque en cierta forma el valle de los huesos secos era un ámbito. El Señor le estaba mostrando al profeta el ámbito donde estaba el pueblo de Israel, donde estaban metidos realmente, ¿sí? Entonces, uno tiene que entender que nosotros fuimos llamados a obedecer la voz de Dios. Amén. Usted fue llamado a obedecer la voz de Dios, a obedecer su palabra, y sobre todo a llevar el mensaje de Dios a un lugar o a cualquier lugar donde Dios nos mande. Amén. Ese es uno de los propósitos y ese es uno de los llamamientos que tenemos, de poder llevar el mensaje continuamente a las personas que lo necesitan. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos introducidos en el valle de los huesos secos y somos nosotros los que tenemos un mensaje, pero el mensaje lamentablemente está seco, está sin efecto? Es un mensaje donde lamentablemente no tiene vida, y muchas veces la persona se encuentra en esa condición, se encuentra en una condición de desesperanza, se encuentra en una condición caída, se encuentra en una condición donde las cosas no están funcionando, quizás por causa de una crisis, quizás por causa de que alguien le trajo un informe médico, una mala noticia, quizás algo que ha estado aconteciendo continuamente sobre su hogar y ha desgastado su fe, ha hecho que su mente se cansara, que sus pensamientos comenzaran a provocar tormentos, que no pueda descansar. Amén. Entonces la palabra de Jehová le hace una pregunta al profeta, le dice: hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Ahora, ¿por qué Dios le pregunta al profeta? ¿Sí? Cuando usted sabe, cuando el Padre sabe lo que realmente iba a suceder. Ahora, Dios le hace esa pregunta no porque Él quería una información del ámbito de los huesos secos, del valle de los huesos secos, sino porque Él quería saber las respuestas que Él le iba a dar desde su espíritu. Amén. Ahora mira a tu hermano y decirle: ¿estás preparado para responderle a Dios? ¿Sí? Ahora, ¿qué hubiera pasado si el profeta le hubiera dicho: los huesos están secos, están separados? Yo creo que acá no va a pasar nada, Señor, ¿sí? Están resecos, están pero, ¡puf! ¿Sí? Entonces, algo que pasó, ¿sí? Si de esa forma él le hubiera contestado, el profeta le hubiera contestado de esa forma a Jehová, le puedo asegurar que él no estaba preparado para vivir lo que Dios quería que viviera. Y sabe que muchas veces, por causa de nuestras respuestas, no estamos viendo lo que Dios quiere que veamos, por causa de nuestro hablar, por causa de nuestro lenguaje, por causa de la información que está en nosotros. Pero esa información debe de movernos, debe de provocar que continuamente haya un movimiento de gloria. Lo que está haciendo esa información está dañando, está limitando, está secando, está frustrando. Amén. Pero uno tiene que estar preparado para que cuando Dios está actuando, para que cuando Dios está hablando, nuestro lenguaje esté conectado con lo que Él quiere hacer. Amén. Ahora, pero el profeta le respondió: oh Señor de señores, tú lo sabes. Esa respuesta lo que hizo fue activar el poder
que Dios tenía para el profeta. Amén. Entonces hay cosas que Dios quiere activar sobre nosotros, pero por causa de nuestro hablar, Dios no puede activarlo porque nuestro lenguaje es escaso y nuestro lenguaje le da más autoridad a un ámbito seco, a un ámbito de muerte, a un ámbito de enfermedades, y no le da el poder y la autoridad a un ámbito de una naturaleza gloriosa, sobrenatural, que puede darte vida, que puede darte sanidad y que puede restaurar cualquier condición en donde estás. Amén. Entonces, el profeta, el Señor le dijo: profetiza a estos huesos, diciéndole: huesos secos, oigan palabra de Jehová. Ahora, un estado, el ámbito, cuando alguien está seco, está en un lugar sin esperanza, destruido. Algo que está seco es algo que no tiene vida. Algo que está seco es algo que no tiene agua. Algo que está seco es algo que quedó en un ámbito donde no hay luz. En un ámbito donde lo único que produce es un estado de sequía. Amén. Por eso el Señor le decía a esos huesos: diles que oigan palabra de Jehová. Ahora, ¿están oyendo palabra de Jehová? Quizás algunos me digan: sí, pastora, yo me pongo todas las prédicas todos los días. Pero realmente, ¿estás oyendo la palabra de Jehová que está produciendo vida dentro tuyo? Porque cuando alguien viene y dice que la crisis lo ha llevado a un lugar donde ya no tiene fuerzas, donde hay caos, donde ya no tiene ni ganas de orar, donde todo siente que se le ha dado vuelta, es porque lamentablemente dejó de oír la voz del profeta, dejó de oír la palabra de Jehová. Amén. Entonces, cuando alguien deja de oír la palabra de Jehová, comienza a entrar al ámbito seco, comienza a entrar al ámbito de la crisis, comienza a entrar al ámbito donde continuamente habrá guerra hasta destruirlo y verlo seco. La palabra dice que el enemigo viene a hurtar, a matar y a destruir. Ese es el diseño de Satanás para tu vida, para tus hijos, para todo. Lamentablemente es así, ¿sí? Entonces, cuando nosotros dejamos de oír y dejamos que esa palabra, ya no permitimos que esa palabra comience a formarnos, comience a sacar a luz lo que hay en nosotros, sino que la oímos pero la dejamos ahí, de ese lado. Es una palabra que no tiene efecto. Amén. Yo puedo oír todos los días palabra, yo puedo oír todos los días alabanza, adoración, desatar y estar ahí. Pero si en mi vida todavía hay un caos, en mi vida todavía hay crisis, en mi vida todavía hay situaciones que se levantan y me arrasan a esa condición, quiere decir que mi oído está tapado, quiere decir que mi espíritu está apagado, quiere decir que mi alma está alborotada y desordenada. Amén. Entonces, así dice el Señor de señores a estos huesos: he aquí, yo voy a introducir en ustedes espíritu y vivirán. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Quiere impartir sobre tu vida, quiere impartir sobre tu familia, quiere impartir en tu manera pensante el espíritu, para que puedas vivir, para que puedas pensar, para que puedas diseñar, para que puedas moverte, para que seas una persona que continuamente produzca vida. Amén. Ahora, por la palabra que el profeta estaba creyendo y viviendo, que se desata la orden de Jehová. El profeta le creyó, el profeta le dijo: solo tú lo sabes, Señor, pero si tú sabes que esto vivirá, yo creo que realmente va a vivir. Entonces el profeta estaba creyendo, y como estaba creyendo, estaba viviendo, y como estaba viviendo la palabra y estaba oyendo lo que Jehová le estaba diciendo, entonces ahí que se desata la orden de Jehová de que comience a profetizar sobre el valle de los huesos secos. Y sabe que a veces uno está orando, pero pastora, mire que yo decreto la palabra, mire que yo estoy intercediendo y no pasa nada. Pero estás en el ámbito del Mesías, realmente intercediendo y creyendo que la orden de Jehová te ha autorizado para poder orar, quebrantar y desatar. Porque a veces lo hacemos no desde el ámbito del Mesías, lo estamos haciendo desde el ámbito de la crisis emocionalmente.
Entonces estoy actuando de una manera emocional, donde mis oraciones no están teniendo respuesta. Entonces, como la oración no está teniendo la respuesta que yo quiero que suceda sobre mi casa, que se sane el enfermo que está viviendo, que se vaya la crisis, que se arreglen las situaciones, que todo cambie. Como yo estoy orando desde un lugar emocional, desde un lugar cansado, desde un lugar frustrado, desde un lugar que si no sucede las cosas más, si voy a tirar todo por la borda, quiere decir que no hay poder, quiere decir que no le estás creyendo a Dios, quiere decir que estás en el lugar equivocado intercediendo. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Uno cuando hace guerra espiritual, por más que se meta en el campo del enemigo a hacer guerra espiritual, siempre va a funcionar desde el ámbito del Mesías. Yo no puedo interceder, yo no puedo confrontar potestades, gobernantes y principados o espíritu y demonio, lo que quiera confrontar, desde el ámbito, ¿sí?, de una naturaleza caída, desde el ámbito de una naturaleza desordenada y vacía. Yo tengo que interceder desde el ámbito del Mesías, porque estando en el Mesías, creyendo en el Mesías, es ahí que hay poder, es ahí que hay autoridad. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Entonces es por eso que muchas veces usted se frustra, es por eso que usted muchas veces se desgasta. Es por eso que muchas veces no ve la respuesta, porque usted no está operando desde el ámbito desde el Mesías, sino que está operando en el ámbito de lo seco, desde el ámbito de la crisis, desde el ámbito de la frustración, desde el ámbito donde está cansado. Entonces, como usted está funcionando de acuerdo a todo ese ámbito donde está, es un lugar que no tiene vida. Amén. Y el único que nos da la vida es el Mesías. ¿Sí? Ahora, el Señor le dice que comience a profetizar sobre el valle. Dice que esos huesos secos no era cualquier valle donde solo había muerte, sino que era un ejército. Era alguien que habían conocido de la voz de Jehová. Era un lugar de personas que habían experimentado a Jehová. Mire, el libro 2 de Corintios 13:8 dice: porque nosotros no podemos actuar contra la verdad, sino solo a favor de ella. Amén. Entonces, cuando yo estoy operando desde el ámbito de la verdad, desde el ámbito de la vida, desde el ámbito donde sé que hay una verdad que el Dios me está hablando a través de su palabra, entonces hay un lugar que me está dando el derecho legal para confrontar las situaciones que se han levantado. Entonces podrán venir un montón de informes, podrán levantarse un montón de situaciones, podrán venir un montón de crisis, pero yo no me voy a arrasar a ese lugar o a ese ámbito donde sé que no hay vida, donde sé que no está la verdad, donde sé que opera un lenguaje que no proviene de Dios. Si la palabra me está diciendo que por la llaga de Cristo fuimos sanados, fuimos restaurados, quiere decir que si yo le creo, yo estoy operando en la verdad, yo no estoy operando en contra de la verdad. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Entonces muchas veces sí le creo al Señor, pero yo creo que puede hacerlo con los demás, pero no creo que pueda hacerlo conmigo. Entonces ahí ya no estoy operando en la verdad, sino que estoy operando en contra de la verdad. Creo que lo puede hacer con aquel, pero no lo hará conmigo. Entonces yo estoy en un lugar establecido en la mentira. Y como yo no creo que Dios lo vaya a hacer conmigo, ¿sí?, entonces la palabra no va a activar nada sobre nuestras vidas, ¿sí? Entonces lo que estaba haciendo Dios, le estaba mostrando una realidad que estaba gobernando sobre el valle de la muerte, sobre el valle de la separación, porque era un lugar de separación. Los huesos estaban separados, había separación, había muerte. Y el Señor en estos días me estaba hablando de ámbitos, de personas que están lamentablemente viviendo en esos ámbitos, de una separación. ¿Separación de quién? Separación del Mesías, separación de la palabra,
separación del Espíritu Santo, separación porque lamentablemente lo que ha venido me traspasó tanto que me fragmentó o me cautivó o no lo supe manejar, pastora. Y es por eso que yo estoy en esta condición. Entonces lo que trajo esa condición, trajo una separación sobre tu vida. Trajo una separación del Espíritu de Dios sobre tu vida. Ya no está el Espíritu de Dios operando en la verdad y en la justicia, sino que está operando un espíritu de muerte, un espíritu de confusión, un espíritu de error, un espíritu que te está diciendo que no vas a salir de ese lugar, que tu familia no va a salir de su lugar, que esa crisis te va a arrasar, que estás condenado a vivir de esa manera. Y hay personas que se encuentran viviendo en una condenación por causa de la separación, por causa de que sus oídos están embotados, por causa de que en sus mentes hay velos mágicos, hay encantamiento, hay hechicería, hay frustraciones, hay negatividad. No puedo creerle tanto a la palabra, pastora, porque hay cosas que no están funcionando y me cansé de orar y me cansé de ayunar y me cansé de interceder. Pero te cansaste, ¿por qué? Porque lo hiciste desde el lugar de tu fuerza en el ámbito equivocado. ¿Me va entendiendo? Amén. Entonces, Dios le estaba mostrando una realidad. Ahora mira a tu hermano y decile, ¿en qué realidad estás viviendo? ¿Sí? Y sabe que muchas veces la realidad nos impacta tanto que nos frustra, que trae tristeza, que trae angustia, que trae ansiedades, que trae frustraciones. Pastora, no sabe la semana que me espera. Va a ser durísima esta semana. Ya ni siquiera me quiero acordar que mañana es lunes porque lo que me espera en la semana y lo estás profetizando. Y tu palabra, tu lengua, tu portal, porque la boca es un portal, tiene poder, sí, para dar vida o para dar muerte. Entonces, si ya estás pensando que esta semana va a ser terrible, y va a ser terrible, porque lo estás profetizando desde el ámbito de la muerte, desde el ámbito del valle de los huesos secos. Entonces hay una realidad que continuamente envuelve a la persona, pero cuando esa realidad te envolvió, quiere decir que te separó de una verdad eterna. Amén. Ahora, la palabra dice que no tenían esperanza, que habían dejado de ser. ¿Sí? Habían dejado de ser. ¿Qué dejaron de ser? Dejaron de ser lo que Dios había formado en ellos. Dejaron de ser lo que el Padre había profetizado sobre ellos. Dejaron de ser los hijos que Dios había establecido en ellos. Dejaron de ser la palabra, dejaron de ser el modelo, dejaron de ser la fe, dejaron de ser la naturaleza del Mesías. Alguien seco es alguien sin esperanza, es alguien destruido. Amén. Y alguien destruido es alguien dividido. Alguien dividido es un lugar de vacíos. Y alguien que está en un lugar de vacío es un lugar de ausencia de Dios. Pero es un lugar cargado de tinieblas. Amén. Entonces, mire, San Juan 14:6 dice, Jesús dijo de sí mismo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Jesús le dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Hay un acceso, pero ese acceso lo tenemos a través del Mesías, a través de Jesús. Entonces, cuando hablamos de la verdad, hablamos de Cristo, hablamos de la verdad, hablamos del reino. Entonces, hay muchas personas que carecen de la verdad. Entonces, como carecen de esa verdad, el príncipe de este mundo ha cegado su entendimiento. Pastora, pero ¿cómo sé cuál es la verdad? No hay escritura. Cuando no hay escritura, no hay revelación. Y cuando no hay revelación, no hay intimidad. Y cuando no hay intimidad, no hay una relación. Entonces yo no sé cuando el Padre me está hablando.
Yo no sé cuando el Señor me está diciendo que me mueva. No lo entiendo, pastora. No lo entendés porque estás embotado. No lo entendés porque estás en el ámbito incorrecto. No lo entendés porque hay una separación. No lo entendés porque tu vida está frustrada, porque tu vida está seca, porque perdieron las esperanzas. Entonces, cuando yo no logro entender lo que el Padre quiere hacer con mi vida, lo que el Padre quiere hacer con mi familia o con mi economía o con mi ciudad y no logro entender, siempre me voy a mover en el ámbito de la desesperación, en el ámbito de la crisis, en el ámbito donde no logro entender. Veo que cuando se presenta una crisis, algo pasó, enseguida te atacaron los nervios y no te deja ni pensar, ¿verdad? ¿Alguna vez le agarraron los nervios por algo? ¿Sí? Y no logra pensar y no sé qué voy a hacer y me bloqueé. No sé qué hacer. ¿A cuántos le pasó? Yo creo que a muchos. En algún momento nos hemos bloqueado por algo y nos impidió poder ver la luz. Nos impidió poder ver la verdad. Nos rodeó esa realidad, nos paralizó, nos cautivó y nos limitó. Y eso es lo que hace la realidad muchas veces. La realidad, pastora, es que hay un informe médico. La realidad, pastora, es que las cuentas me llegan pasando los techos. La realidad, pastora, es que mi vida es un caos. La realidad es que no tengo ganas de vivir. La realidad es que la crisis de Argentina se está yendo para todos lados y no sé qué vamos a hacer. Nos tendremos que ir a vivir a otro país. ¿Cuál es la realidad que te está rodeando? Mira, anoche estábamos cenando con nuestros hijos y estaba hablando con ellos y empezamos a hablar le voy a pasar un poco el chisme, y estábamos hablando ahí con nuestros hijos de España, de otros lados, de irse a vivir y todo eso. Y uno decía, no, pero hoy en día con la crisis que hay en la Argentina no hay oportunidades, no hay nada. Lo mejor que uno puede hacer es ir a probar a otro lugar. ¿Sí? Y ahí estaba escuchando a mis hijos, ¿sí? Una madre sabia. Y los estaba escuchando. ¿Sí? Y yo le decía a mis hijos, mire, ustedes tienen que entender algo, que puede haber una crisis en la Argentina, pueden haber situaciones, pero el que te vayas a otra nación no quiere decir que vas a ser bendecido, porque el que provoca la bendición sobre la nación, sobre tu vida, es Dios. Amén. Mira la respuesta que nos dio la pastora Laura, me dicen ahí en la mesa. ¿Sí? Claro, digo, se pueden ir a España, se pueden ir a Canadá, se pueden ir a Estados Unidos, se pueden ir a donde quieran. Pero mientras ustedes no sean personas de bendiciones, van a carecer las mismas situaciones que carecen aquí en la Argentina. Pero si nosotros somos de bendición aquí en la Argentina, por más que haya crisis, en los ámbitos donde Dios nos mueva, siempre vamos a provocar bendición sobre los argentinos. ¿Me está entendiendo? Entonces, usted puede ir a probar suerte, como dicen algunos, a cualquier lado. Pero si usted va a probar suerte y no tiene palabra y no es una persona de bendición, va a carecer las mismas situaciones. Pero si usted es una persona entendida en la palabra y sabe lo que porta y sabe lo que es, usted sabe que es una persona de bendición y que sabe que en el lugar donde se mueva siempre va a provocar vida. Por más que estén anunciando crisis, Dios está anunciando que vamos a ser extraordinarios en la Argentina. Amén. Entonces, mire, y eso pasa muchas veces porque se carece de una verdad, se carece de la palabra. Entonces, lo que hace el príncipe de este mundo, que es Satanás, te ciega tu entendimiento, no te permite entender lo que Dios quiere hacer. No te permite entender lo que Dios ha formado sobre tu vida. No te permite entender lo que Dios puede provocar. ¿Sí? Entonces, uno tiene que entender que cuando hablamos de la verdad, hablamos de Cristo. Cuando hablamos de la verdad del reino, hay muchas personas que tienen que entender que una verdad del reino es una verdad que cambiará los ámbitos y la historia de tu vida. Amén. Entonces, mire, ¿qué es entendimiento? El entendimiento significa facultad del ser humano de conocer, comprender y juzgar las cosas. También es la facultad humana que permite aprender, razonar y formarse una idea determinada de la realidad. Desarrollar el entendimiento para pensar
y obrar con buen juicio. Ahora, ¿por qué dice la palabra que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento? Es porque todo muchas veces pasa por el razonamiento humano. Entonces, como todo pasa por el razonamiento humano, y cuando viene la verdad de Dios a ese razonamiento humano, jamás uno puede dimensionar y ver y vivir lo que Dios te quiere mostrar y dar, porque lo estás pasando por el razonamiento humano. Yo no creo que Dios pueda hacer esto. Yo no creo que Dios cambie. Yo no creo que esta semana pueda ser de victoria. Yo no creo que esta semana vaya a ser tan así, pastora. ¿Por qué? Porque lo estás pasando por un razonamiento humano que vive una realidad que va en contra de la palabra de Dios. Entonces, como nuestro razonamiento humano está en contra de la palabra de Dios, no podemos experimentar la palabra que nos edifica, la palabra que sana, la palabra que liberta, la palabra que cambia, la palabra que bendice, la palabra que continuamente está sacando lo que el príncipe de este mundo ha edificado sobre tu vida. Entonces, si Dios dice que los muertos en Cristo resucitarán, el razonamiento humano te dirá que no. ¿Pero por qué? Porque lo espiritual no se discierne en la carne. Amén. Entonces, cuando yo estoy en el ámbito del valle de los huesos secos y todo ese ámbito cambió mi vida, es porque lamentablemente la carne tuvo más derecho legal sobre mi vida. Amén. Pero cuando somos ejercitados en la verdad, somos ejercitados por medio de la palabra y el Espíritu Santo, continuamente habrá una maestría, una enseñanza del Mesías que continuamente me lleva a un crecimiento. Y como continuamente me lleva a ese crecimiento, ¿sí? Entonces estoy preparada para poder entender lo que el Padre está hablando y lo que el príncipe de este mundo está continuamente ordenando también, o quiere hacer sobre nuestras vidas. Eso quiere decir que mis sentidos espirituales están activos, están despiertos, están desarrollados. Pero cuando mis sentidos espirituales están embotados, hay estupor, hay ceguera, hay incredulidad, hay doble ánimo y hay un montón de cosas. No puedo entender lo que el Padre está hablando. No entiendo su lenguaje. ¿Por qué no lo entiendo? Porque cuando yo estoy separada del Mesías, ya mi oído no está atento al lenguaje o a la frecuencia eterna. ¿Sí? No puedo oír lo que Él me está hablando. Pero cuando estoy en el ámbito continuamente de las tinieblas, puedo oír lo que ellos me están diciendo. Puedo oír que hay crisis, puedo oír que hay enfermedades, puedo oír que me voy a separar, puedo oír que estoy llena de ansiedad, puedo oír un montón de cosas, pastora. Y eso cada día se está haciendo realidad sobre mi vida. Porque tus oídos le están creyendo a una información y a un sonido que no proviene de la eternidad del Mesías, sino que proviene del inframundo. Amén. Ahora, dice que el profeta comenzó a llamar al Espíritu. Entonces él me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, oh hijo de hombre, y di al Espíritu. Así dice el Señor de señores, oh Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Profeticé, pues como Él me ordenó, y el Espíritu entró en ellos y cobraron vida y se pusieron de pie una multitud en extremo. Profetizó. ¿Usted sabe que tiene el poder para profetizar? Amén. Usted está profetizando. Cuando usted le dice a su hijo, este es un estúpido, no sirve para nada. Usted le está profetizando a su hijo. Entonces hay una palabra que se está activando sobre él y usted lo está metiendo en el ámbito equivocado. Mire, en 2 Corintios 4:13 dice así: Pero teniendo el mismo espíritu de fe
conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Sí? Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, cuando yo creo en lo que Dios está haciendo, en lo que Dios me ha hablado, yo lo creo, yo lo hablo. Y como lo estoy hablando, me estoy moviendo conforme al espíritu de la fe. La palabra dice que la fe viene por oír palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, cada vez que está la palabra de Dios, en la fe hay un crecimiento, en la fe hay una madurez. No se quede con el granito de mostaza, sino que Dios está provocando cambios. Dios está provocando energías a través de la fe. La fe es un movimiento. La fe es el acceso a lo sobrenatural. La fe es el acceso a las imposibilidades que este mundo te dice que no puedes lograrlo. La fe es la llave para poder sanar, para poder liberar, para poder restaurar. Porque estoy creyendo en que la palabra de Dios me está formando. La palabra de Dios no tan solamente viene y te corrige y te forma como hijo, sino que te forma, cambia tu lenguaje. Entonces, cuando hay un cambio de lenguaje y le estoy creyendo, estoy hablando conforme al lenguaje del Mesías. Pero tampoco es un asunto de hablar para creer, sino de creer. Y como yo creo, de esa manera lo estoy hablando. No es que lo estoy hablando por si llega a pasar algo. Si usted lo habla de esa manera y cree de esa manera, no va a pasar nada. Amén. Entonces, en otras palabras, tus palabras son producto de lo que crees. Amén. Ahora decirle a tu hermano, ¿en qué estás creyendo? Pastora, si le contara, mira. Está casi que leo el horóscopo hoy a la mañana. Están algunos ahí. Entonces, toda área de nuestras vidas debe de estar en todo el control de la vida de Dios, ¿sí? Usted tiene que entender que Dios no deja nada a la suerte. Para aquel que dice, yo creo en la suerte. Dios no deja nada a la suerte. Él es perfecto en todo lo que estableció. Y si Él estableció y decretó vida, es perfecto, Él dará vida. Si Él estableció y decretó que tu hogar iba a ser de sobreabundancia, es perfecto lo que va a ser un lugar de sobreabundancia. Si Él decretó y estableció que en tu hogar iba a haber una restauración e ibas a hacer casas para distintas familias de restauración, es perfecto porque así lo va a hacer. Amén, pero debo de creerlo. Mire, Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Otra versión dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Otra versión dice, cuida tu mente más que nada en este mundo, porque ella es fuente de vida. Escuche bien, cuida tu mente más que nada. ¿Qué tenemos que cuidar? La mente. Dice, cuida tu mente más que nada en el mundo, cuídala, porque ella es fuente de vida. O sea, lo que está en mi mente, la información, los pensamientos que están acá, es lo que yo vivo y lo que yo hablo. Entonces, si en mi mente no está guardada de este mundo, no hay fuente de vida. Entonces la mente está viviendo en el ámbito de los huesos secos. Amén. Entonces uno tiene que entender, mire otra versión, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. ¿Sí? Ante todo cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. ¿Cómo estás pensando? ¿Cómo te levantaste hoy? ¿Qué pensaste? ¿Qué pensaste anoche? Ay, pastora, no sabes, ya estaba pensando anoche y hoy domingo, mira, ahora cuando termina aquello, lo otro. Bueno, todo eso que pensaste que te alborotó y que ya te cansó y que recién te levantaste,
es producto de que no hay una fe activa. Es producto de que tu mente está alborotada. Es producto de que lo que lamentablemente está gobernando sobre tu vida es un lenguaje caído. ¿Sí? Mire, Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación al fin de dar gracias a los oyentes. ¿Cómo está tu lenguaje? ¿Qué estás edificando? Porque conforme a lo que yo hable todos los días edifico. ¿Edifico cosas buenas sobre mis hijos o edifico cosas malas? ¿Puedo edificar cosas buenas sobre mi esposo o edificar cosas malas? ¿Puedo edificar cosas sobre mi vida, cosas buenas o cosas malas? Entonces, conforme a lo que pienso, a lo que hablo, es lo que profetizo y establezco. Entonces puedo estar todos los días establecida o en el ámbito de la muerte y de la separación, o puedo estar establecida en el ámbito del Mesías. Amén. Entonces la calidad de fuente que tengas es la que vas a producir y es lo que va a permanecer estable sobre tu vida. Ahora, ¿cuál es la calidad de fuente que hay sobre tu vida? ¿Hay aguas de vida o hay aguas de amarguras? ¿Sí? Porque cuando hay aguas de amargura, hay aguas sucias, hay aguas estancadas. Es que estoy amargada, pastora, por dentro. Todavía hay cosas que no puedo solucionar, todavía hay cosas que no puedo perdonar, todavía hay cosas que me frustran, todavía hay pasado que no puedo solucionar, todavía hay cosas que me estancan. El valle de los huesos secos, la separación. Las cosas que no puedes solucionar te mantienen separada de la palabra, te mantienen separada de una verdad, te mantienen separada de una justicia divina que puede actuar sobre tu vida. Amén. Entonces, tenemos que entender y aprender a usar correctamente nuestra capacidad que Dios nos ha dado. ¿Sí? Uno tiene que saber cómo utilizar las palabras. Porque si no sabes utilizarla, lamentablemente podés vivir días de maldiciones. Podés vivir días de victoria, pero a veces vas a vivir días de maldiciones. Pero no es porque el diablo se me levantó, diablo desgraciado. Hoy estuvo sobre mi casa, me destruyó. Ese diablo, ¿sí? Y si el diablo estuvo sobre tu casa, y si el diablo te destruyó, y si el diablo te pisoteó, es porque estás en el ámbito de él. Dígalo, ¿en el ámbito de él? Del diablo. ¿Sí? En el ámbito del diablo. Pero si en mi casa continuamente hay ámbito de Mesías, siempre habrá una palabra. Siempre habrá respuestas. Siempre habrá una palabra de edificación, habrá una instrucción, habrá una palabra profética. Habrá Espíritu de Dios, estará el Espíritu de Dios, estará la fuente de vida continuamente sobre nosotros. Amén. Mire, Lucas 4:4, Jesús dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Hay que aprender a vivir de la palabra de Dios. Hay que entender que nuestra vida debe ser reeducada y formada por la palabra de Dios. Porque cuando hay palabra de Dios, hay lenguaje de Dios. Entonces cuando vienen las crisis, cuando vienen las situaciones, yo no me arraso allá. Yo no me arraso al ámbito de esa crisis o al ámbito de la frustración, sino que la traigo al ámbito del Mesías, porque sé que en el ámbito del Mesías hay una orden. Y esa orden es que la crisis tiene que ordenarse conforme a la palabra de Dios. Entonces Dios me da la instrucción, Dios me da la fortaleza, Dios me da el poder y la autoridad para poder pasar esa crisis. Porque las crisis muchas veces vienen a provocar de qué estás formado. Y hay muchos que entraron en crisis y no están formados por la palabra de Dios. Podrán tener 10, 20, 30 años en la iglesia, pero cuando la crisis te alborotó, la crisis te sacó, la crisis te separó, quiere decir que no estaba formado por la palabra. Quiere decir que el Espíritu no está obrando y gobernando sobre tu vida. Quiere decir que lamentablemente hay una separación, que hay áreas de vacíos, que hay mentes que todavía lamentablemente siguen llenas de informaciones del mundo, por eso no hay fuente de vida. Amén. Entonces, nuestras palabras están cargadas de poder.
y van a retornar a nosotros de acuerdo a lo que hemos enviado. ¿Qué enviaste hoy sobre tus hijos? ¿Qué enviaste hoy sobre tu esposo, sobre tus hijos, sobre tu familia? ¿Qué enviaste sobre tu economía? No, pastora, hoy yo me levanté y dije, más sí, que se vayan las cuentas, free churros, y me quieren endeudar, que me endeuden. Tenías poder. Y te van a llegar y te van a sacar hasta la silla. Pero no porque, ay, ¿por qué Dios lo permitió? Dios dice, no, no es que yo lo esté permitiendo. Es que vos estás desatando el poder al maligno para que venga a operar sobre tu casa. Entonces estás usando mal el lenguaje. Entonces, a medida que la palabra de Dios sale de nuestro interior, tiene como propósito efectuar cambios en nuestras vidas. Amén. La palabra de Dios siempre traerá cambios a nuestras vidas. ¿Sí? Mire, San Juan 6:63, la palabra es el mismo Espíritu de Dios. Después léalo en su casa. La palabra es el mismo Espíritu de Dios. Él es el Cristo glorificado. Él es la eternidad del reino. ¿Sí? Él es la eternidad. Entonces, cuando el Mesías está en nosotros, hay eternidad. Hay cambios, hay provocaciones, hay movimientos de gloria continuamente. Entonces, ¿por qué? Porque Él está establecido en nosotros. Entonces, si cargamos la palabra y creemos en la palabra, entonces nos estamos permitiendo continuamente a que la eternidad del Padre sea continuamente, ¿sí? Ese transporte de vida. La palabra efectúa cambios, la palabra forma ámbitos. Usted forma ámbitos todos los días en su hogar. Puede formar un ámbito de paz cuando llegue a su casa y almorzar tranquilo, o puede formar un ámbito de guerra porque le faltó la sal. Ah, pastora, ¿cómo va a decir eso? Y sí, porque a veces los ámbitos de guerra comienzan con una pavada, por decirle así. ¿Cómo? Faltó la sal y ahí se amargaron todos. Y ahí quedó el domingo. ¿Sí? Entonces, nuestra vida espiritual se basa en los propósitos de Dios, en cumplir el plan de que Dios predestinó y formó, habló para tu vida y tus generaciones. Entonces, continuamente tenemos que exponer la vida de Jesús ante la sociedad. Yo debo de ser un ámbito del Mesías aquí en la tierra, donde la gente vea el Mesías sobre mi vida, donde la gente me vea confiable, porque la palabra es el testimonio que estoy dando. Que la gente vea que hay frutos del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué muchas veces la gente no le cree? Porque no hay frutos del Espíritu Santo. Porque mayormente se mueven las obras de la carne. Porque podrá hablar muy bonito, pero su testimonio es otro. Entonces, una persona que no está en el ámbito del Mesías, ¿sí? Entonces, usted tiene que entender que el lenguaje y el pensamiento de la luz está relacionado con formas de expresiones de Yeshua, que atrae el amor, la vida, la bendición, la prosperidad, el gozo y todo el fruto del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué está atrayendo tu lenguaje? Oh, pastora, veo que encima la iglesia está fría. Yo ya me veo que llego a mi casa, empiezo a estornudar, después me va a dar la fiebre y voy a terminar la guardia. ¿Todo por qué? Porque me fui a la reunión. Y yo sabía que no tenía que ir a la reunión hoy. Entonces, tu lenguaje está desatando un poder que está atrayendo ¿qué? La enfermedad, la gripe, el enojo. ¿Sí? Entonces, todo lenguaje va a traer algo. Va a traer algo. La murmuración, por más que usted critique al otro y el otro no se dio cuenta, usted está trayendo escasez sobre su vida. Está acarreando maldición. Porque todo lenguaje que se suelta es un sonido. Y todo sonido que usted suelta, hay palabras, hay instrucciones, hay vida o hay muerte. Y los demonios, el enemigo, estáis preparados. A ver, ¿qué está hablando? Este está bueno ese portal. Mira lo que está soltando, mamita. Vamos a tomar. Entonces, tenés una fuente equivocada que está alimentando demonios. Y como estás alimentando demonios, estás en el ámbito incorrecto. Y como estás en el ámbito incorrecto, estás en el ámbito de una separación. Porque tu lenguaje está atrayendo escasez.
enfermedades, muertes, separaciones, divisiones, murmuraciones, críticas, enojo. Amén. Y el lenguaje de las tinieblas tiene que ver con una manera de hablar que atrae la decadencia, la enfermedad, el odio, la opresión, el fracaso y toda clase y forma de muerte y destrucción. Amén. Por eso el Señor se le aparece a Ezequiel y dice: yo necesito que veas este ámbito. ¿Qué es lo que está pasando? Era un pueblo. Mire, el versículo 11 dice: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y dile así: ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros. El Señor quiere abrir los sepulcros. Hay hogares que están escondidos en tinieblas. Hay hogares que están en el ámbito de la muerte. Hay hogares que están en el ámbito y en la separación del Mesías. Entonces dice: pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabré que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo soy Jehová. Hablé, lo hice, dice Jehová. Él está hablando, Él está trayendo un despertar. Él está trayendo tu despertar. Pastora, no sabía qué hacer. Hoy el Señor te está diciendo: te estoy dando la instrucción de que profetices, de que saques a tu familia de los sepulcros, de que saques a tus hijos de los lugares escondidos, de la muerte, del vicio, de la pornografía, de las murmuraciones. Saca a tu familia de esos lugares de sepultura, saca a tu familia de esos ámbitos de la muerte, de la hechicería. Iglesia amada, el Señor te está diciendo: llegó el tiempo del despertar, llegó el tiempo donde el Padre está diciendo: ha llegado la hora de que tengas poder, ha llegado la hora de que tengas autoridad, ha llegado la hora de que comiences a oír, de que comiences a creer, de que comiences a cambiar tu lenguaje. Ha llegado la hora donde el Padre está diciendo: es necesario que cambie, es necesario que tu razonamiento ya no esté escondido en el príncipe de este mundo, sino que sea Dios, que cuando el Padre habla le diga: sí, lo creo, Señor. El viento está fuerte, el informe me está diciendo que me va a voltear la casa, pero yo estoy creyendo porque estoy viendo la mano de Jehová sosteniendo mi casa. Por lo tanto, como la está sosteniendo, no habrá cáncer, no habrá leucemia, no habrá crisis, no habrá enfermedades, no habrá escasez, no habrá muerte que pueda entrar sobre tu casa, porque la sangre del pacto tiene tanto poder, tiene tanta autoridad, tiene tanta resurrección, que habrá que tu casa todavía seguirá habitando en lo sobrenatural. Amén. Es necesario entender de que los muertos en Cristo sí van a resucitar. Es necesario entender de que aquel que está cautivo sí va a ser liberado. Es necesario entender de que el enfermo sí será sanado. Es necesario entender de que si la crisis hoy te está oprimiendo, el Padre te está diciendo: te estoy dando la instrucción, te estoy dando la vara para que abras el mar, para que puedas traspasarlo y para que puedas vivir conforme a lo que Él ha hablado sobre tu vida. Amén. Entonces, cuando la palabra del profeta se alinea con la voluntad y el propósito de Dios, sobre ese valle comienza a desatarse a través de la palabra profética cambios. Ya no hay una realidad
sino que hay una verdad estableciéndose. Entonces cuando comienzas a profetizar y comienzas a hablarle, el espíritu de los cuatro vientos, el espíritu que viene la presencia del Mesías sobre ese valle, entonces comienza a entrar la vida. Entonces ya no habrá muerte. La muerte reconoce la autoridad. La muerte dice: no, este ya no es mi lugar. El Mesías, el autor y consumador, está sobre esta casa, por lo tanto me tengo que retirar. Entonces la muerte reconoce la persona de Cristo, y es por eso que el Espíritu entra en el valle de los huesos secos y cobran vida y se ponen de pie. Entonces cuando uno cree en la verdad de Cristo, se forman ámbitos donde el enemigo es destruido y no puede permanecer. ¿Por qué no puede permanecer con su realidad? Porque la verdad de Cristo es mayor, tiene autoridad, tiene vida, tiene gobierno. Entonces cuando hay una iglesia, debes entender que cuando hay una iglesia de gobierno, hay una iglesia revestida, formada, activada por la verdad del Mesías. Entonces cuando hay una iglesia de gobierno, es una iglesia que está profetizando en los ámbitos de la muerte, en los ámbitos de la destrucción, en los ámbitos de la enfermedad, pero está profetizando desde el ámbito del Mesías. Y hoy te estoy diciendo, iglesia amada, levántate, métete al ámbito del Mesías y comenzá a profetizar sobre aquella situación que por mucho tiempo te ha tenido en el valle de la muerte. Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.